La immigració al nostre país és una cosa relativament recent. No vol dir que no n'hi hagués abans, però Espanya és país d'immigració reconegut pràcticament des de finals dels anys 90. 98-99 fue un momento muy fuerte de llegada de inmigrantes a la comarca. Fue el año 1990, la caída del comunismo, y la mayoría de mis amigos conocidos salieron de Rumanía. Era la novedad, era cambiar el socialismo, el comunismo por el capitalismo. El creixement de la immigració havia sigut exponencial, no? S'ha passat, de fet, d'un 2,4% de població estrangera en Gandia l'any 2000 a un 24,5% ara l'any 2011. L'any 2008 es va arribar a un pico del 26,1%. Me decidí emigrar en 2008 porque quería ver el mundo, conocer más gente, tener más oportunidades del trabajo. Había un momento que las cosas estaban un poco mal, casi no había trabajo y teníamos que salir a buscar la vida. No teníamos que depender de nuestro padre. Y pues decidí salir de mi país a buscar otro. Pues el fenomen migratori, si mirem les estadístiques últimes, podem veure que en aquests 5 anys ha anat estabilitzant-se. No ha decrescut en absolut i s'ha consolidat ja com una població relativamente estable. ¿Podemos renunciar a un sueño sin asumir uno nuevo de inmediato? Yo vine con el objetivo de cambiar un poco, de mostrarle a mis hijos que también existe otro lugar para que puedan elegir, que no solamente es el país, y a partir de ahí que opten. Depende la discriminación bastante del país de donde vengas. Si hablas el idioma de aquí será más fácil integrarte, si la cultura es similar tendrás más facilidades. Si vienes de una cultura totalmente diferente, una lengua totalmente diferente, pues la discriminación será más fuerte, ¿no? Lo único que puedo decir, claro, era el idioma. Yo hablaba inglés y francés, no hablaba nada de castellano, tampoco valenciano, pero a los 6 meses yo ya me apañaba con el castellano. Entonces, el idioma fue el único problema de integración en este país. Cuando no se conoce el idioma, la persona ya tiene una dificultad. Cuando su cultura es muy cerrada, otra dificultad. Y cuando en esa cultura cerrada una es mujer, la dificultad era terrible. Vienen de la ciudad, vienen de pueblos, vienen que no conocen el país mismísimo. Entonces, cuando vienen directamente a otro país europeo, algunas se encuentran con un choque de las culturas. Pensem que és una dona que, a més, immigrant, que no té suport d'altres xarxes i damunt té els seus fills perquè la seva parella se n'ha anat, s'ha separat o el que siga, dona com a resultat de que la dona inmigrant tinga majors dificultats. No es fácil para una mujer marroquí o árabe que venga sola a otro país estar por muchas cosas, por la cultura, por la religión, pero hay que ser valiente para hacer este paso, que no es fácil. Bé, jo crec que hi ha tota una sèrie d'estereotips al voltant dels col·lectius nacionals, no? La gent sol pensar molt en els immigrants, primer en els immigrants com si tots foren iguals, i després, en tot cas, descendixen i són iguals tots els colombians, són iguals tots els magrebins, són iguals tots els xinesos, no? I en aquesta homogenització imaginària i fictícia que fa la gent sobre els altres, no? També hi ha deduccions del tipus, els xinesos no s'integren, no van a serveis públics, els magrebins no van, les dones no ixen de casa, totes aquestes de coses que són moltes voltes prejudicis i estereotips. Ese nanito fascista que todos tenemos adentro, como digo yo, ¿no? Tenemos que guardarlo, dejarlo ahí, encerrarlo, preso, que no salga, que quede ahí y darnos cuenta de que el mundo está dividido entre gente buena y gente mala. Me parece que el mestizaje, el mezclarse, aporta a la vida al ser humano. Y vine con la consigna, aparte de trabajar, de conseguir mi trabajo y establecerme, de mezclarme con la gente, en este caso con los valencianos. Creo que la realidad también, aquí hay mucha gente solidaria, muy abierta, gente de aquí que ha ayudado a los inmigrantes mucho, y que matrimonios mixtos, muchísimos.
Entonces también se ha dado esa parte positiva y bonita de la integración natural, como tiene que ser, de aprender el idioma de una forma natural y no impuesto, ¿no? Nos mezclamos todos y lo tenemos que aceptar. Y la gente que no le gustan siempre tienen que pensar que les puede tocar emigrar también, sus hijos o ellos mismos también, como mis padres nunca han emigrado, pero les ha tocado que sus propios hijos vayan a buscar el futuro suyo en otros países. A lo largo de la historia de la inmigración se ve claramente en cualquier mapa cuál ha sido la ruta de la inmigración, que es la ruta del trabajo. Por eso a veces a uno le duele muchísimo cuando la gente habla despectivamente de los inmigrantes, sobre todo que muchos españoles, venimos de los españoles, han ido y han sufrido la guerra civil, el hambre que había aquí en España, y duele cuando a veces despectivamente se trata mal a los inmigrantes, sin diferenciar a aquellos que, por una cuestión de vida natural, todos buscamos sobrevivir. Normalmente el extranjero que viene a buscar trabajo, a buscar un medio de vida, o que quiere quedarse a vivir aquí, normalmente va dispuesto a integrarse. Hace falta que alguien quiera integrarlo. Bueno, la acogida es que para cualquiera es muy difícil, pero hay que hacer pasos y romper las barreras para integrarse, para que te acoge la gente. Me imagino lo que he hecho yo, he rompido las barreras, he hecho mis pasos y ha habido bien acogida con mi gente de aquí, de Gandía. El vecindario, bien, incluso me recuerdo de casos que me explicaban, no, Vania, eso no se habla así, se dice así correctamente, me rectificaban muchísimo, me ayudaron a encontrar faena. Buena, con una palabra muy buena, fue la acogida de los ciudadanos. La integración, ya todo el mundo aconsejo de que se comporte en el trabajo al lado de los valencianos como uno más. Pero claro, si tú no pones algo de tu parte, pues el otro no puede, tiene miedo al desconocido. Pero tú, el que vienes, pues tienes que intentar al principio imitar un poquito las costumbres de ellos. La integració és una cosa de dos, no? La integració és una minoria que s'incorpora en una societat que és majoritària i que la societat majoritària fa uns canvis jurídics, fa uns canvis administratius, fa uns canvis fins i tot també culturals perquè això sigui possible, perquè aquestes dues parts, no? L'associacionisme és positiu si entra dintre d'aquesta lògica. En un momento determinado pensamos, ¿por qué no hacemos una asociación de manera que se vea que podemos ser amigas desde cualquier modo de ser, desde cualquier país? Y bueno, y así fundamos la asociación. Esa fue nuestra principal finalidad, que se viera que era posible compartir la ciudad con otras personas. La Asociación Intercultural Midrashik era la madre de las asociaciones que están ahora en Gandía, porque es la primera asociación intercultural que ha acogido todas las etnias que hay, búlgaros, marroquíes, argentinas, uruguayas, había una mezcla españolas, valencianas, había una mezcla inmensa de gente que acuden a la Asociación Intercultural Midrashik. Varias de las asociaciones todavía hoy tienen integrantes en la Junta Directiva de Midrashik. De ahí empezaron a nacer otras asociaciones, como la búlgara, como la romana, como la africana, la de Senegal, de todo, Argentina, uruguayas, y de ahí nació también, es que cada etnia tiene que tener su familia pequeña. T'has allunyat del teu país, busques gent que està com tu per viure per sentir-te còmode, sentir-te a gust, trobar un petit espai familiar on trobar-te. La asociación, aunque recalca el hecho de que somos rumanos, que venimos de Rumanía y todo lo demás, no es una asociación con un espíritu nacionalista. Es una asociación, tal como os dije, para ayudar, para integrar a los rumanos. La realitat és que avui dia la major part d'associacions, totes, basculen entre dos extrems. O, per un costat, són associacions que fan un treball de prestació i que treballen per a una població desplaçada que viu en el nostre territori, i per l'altre costat tenen una funció de moviment social i de reivindicació. Cuando empezó las asambleas del 15M,
como estaba la problemática de los compañeros senegaleses alrededor del trabajo y todas estas cuestiones, y como estuvo planteado el tema de los CIES, se llamaba Comisión de Inmigración. Nosotros entendimos que viendo la situación en que entraba la crisis económica y la situación de injusticias imperante en el Estado, que creemos que no es un problema de inmigración, sino que es un problema de derechos humanos, que se llama Comisión de Derechos Humanos porque como tal no nos diferenciamos ni por raza, ni por sexo, ni por ideologías, ni por nada. Nos une la única categoría, que es la de los seres humanos. Bueno, la CGT en sus acuerdos y en sus estatutos lo dice bien claro, no a la ley de extranjería, ninguna persona és il·legal. Les associacions tenen un paper reivindicatiu de reclamar uns drets, de reclamar les obligacions de l'administració pública, etc. Que no puede haber una ley para unas personas y para otras no, que digan que tú eres ilegal, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Si tengo un pasaporte, tengo una identidad, ¿por qué soy ilegal? Una persona no puede ser ilegal. Pues la ley marca justamente eso, la ilegalidad. Y luego que tiene un contenido totalmente racista. Somos todos iguales y la educación yo creo que es el motor fundamental de integración. Por eso me parece tan duro, tan peligroso que se eliminen medios en los institutos, en los colegios de integración. Trabajamos mucho el tema de sensibilización, de dar a conocer otras culturas, de acercamiento. También íbamos a los colegios, iba yo con otros compañeros a hablar con los estudiantes, a explicarles por qué estaban aquí, a explicar cuál era la situación de su país de origen, siempre intentando sensibilizar. En los institutos, que ya los niños tienen de 12 a 18 años, y en las escuelas de primaria fundamentalmente, se ve que la xenofobia y el racismo no son innatos, són educacionals. Se aprende a ser racista i se aprende a ser xenòfobo. L'acceptació que he tingut així de menudet, pues, lo típic, en l'escola era molt estrany que un xinet estiguera de company de classe, però al final s'adapten, tots els xiquets s'adapten i al final integrat al 100%. Em considero que estic integrat al 100%. Quanta gent no s'està acostumant a que a les escoles, als carrers, hi hagi gent amb colors diferents, a les aules de les nostres classes, de les nostres universitats, als llocs de treball. Això és la normalització de la immigració. Després venen els fills, la normalització màxima és que no els hi recordem cada dia que són estrangers, perquè això no és, perquè no ho són. Si li afegis que han nascut així o porten molt de temps així, la seva integració serà plena, 100%. El mayor factor de integración es la educación. Ese es el mayor factor de integración. Esa educación, si se hace desde la escuela, puede promover una ciudadanía tolerante. La integración no es coger al otro y meterlo en tu saco y que haga lo que tú quieras. La integración es yo le entiendo al otro y el otro me entiende a mí. De que se cambie un poco la mentalidad de la gente de aquí y los inmigrantes, que sepan que es cosa de dos, que nos tenemos que unir. Si empezamos a tirar, cada uno tira a su lado, no vamos a ir a ningún lado. La mentalidad de las personas es lo más importante que hay. Para que yo entre en su casa, usted me tiene que dejar entrar. Pues eso es lo que hace falta para la integración. Perquè el que té més responsabilitat en el procés d'integració no són les persones que venen de fora, sinó els que estan aquí. Y la primera dificultad que se encuentra obviamente es la integración. Somos parecidos, pero somos distintos. Yo no soy la misma que todas las personas que me rodean, no soy la misma que vosotros, aunque hayamos nacido en el mismo sitio y aunque tengamos la misma cultura, porque pertenecemos a grupos diferentes, tenemos vivencias diferentes, por tanto no hay ciudadanos diferentes, hay ciudadanos del mundo. No hay razas diferentes, hay ciudadanos del mundo. La misma palabra raza, si se lee al revés, es azar. Da igual, és una casualitat haver nacido aquí o allà. Perquè a vegades hi ha la idea de que, molt simple, de dir, bueno, integració és que estiguem tots junts, quan fem coses separats no estem integrats. Mentida. La integració és un procés i en alguns moments les persones estan juntes i les altres no. Tu formes part de la societat, sí, però jo no estic tot el dia barrejat amb tothom, no? La diversitat és una característica de la ciutat, que és una característica que els poders públics estan obligats a gestionar i que la forma més exitosa de gestionar-la no és ni invisibilitzant-la, ni criminalitzant-la,
sinó integrant-la verdaderament en les estructures de la ciutat i lluitant per a que un ciutadà nouvingut siga un més en la ciutat. Porque si tenemos educación, si tenemos luego redes sociales fuertes y tenemos una cultura integradora, no va a haver problemes. Jo crec que la meta, almenys la meta formalment reconeguda per la gent que ha estat al capdavant de les polítiques d'immigració, d'integració, és promoure la cohesió social, és fer que els immigrants siguin considerats un ciutadà més i que comparteixin en aquest sentit el mateix catàleg de drets i de deures que la resta de ciutadans. Jo crec que probablement ahir tindríem el principal repte, enfortir les polítiques d'interculturalitat i d'una interculturalitat ben entesa, no entesa només com alguna cosa que es promou en setmanes interculturals o trobades esporàdiques, sinó com una política compromesa que entén que una ciutat, en aquest cas per exemple Gandia, amb un 25% de població estrangera, no pot funcionar amb els mateixos patrons que abans, perquè això seria deixar de banda a una gran part de la població. Que estiguin en un foro consultiu on convides alguns i altres no els convides i només és consultiu i no poden prendre cap decisió perquè només se'ls hi pregunta i es farà cas del que diuen o no. ¿Eso es integración? Pues yo pienso que no. Y luego también aparecen muy poco en los foros de debate. Aparecen representantes de asociaciones que los cuidan, aparecen representantes de la administración, aparecen representantes de colectivos, pero ellos aparecen muy pocas veces y hay que darles más visibilidad. Les polítiques d'integració són les de tots, que ja existien, ja hi eren, perquè són polítiques que tenen que veure amb la vivenda, els drets socials de les persones, sobretot els drets cívics, els drets socials, els drets polítics també, o sigui que la gent pugui votar en les eleccions. Si no hi ha tot això, sempre es queda coix tot. Vostè ha d'integrar-se a la nostra societat, ha d'acceptar els nostres valors, ha d'acceptar i conviure en democràcia, però després vostè no pot exercir el mínim dret en una democràcia que és el dret al vot. Per tant, jo crec que és més una qüestió natural que està en massa espai probablement, que és antinatural en un sistema democràtic mantindre la gent al marge. Jo penso que hi ha una via de normalització que està oberta, que la dels prejudicis també hi està i que el que es tracta és d'anar amb molt de cura en quines polítiques es fan i que totes haurien de ser polítiques molt de proximitat, molt de comunitat. Jo crec que una de les mancances probablement en aquest moment, o si no mancança, un dels àmbits en els quals s'hauria d'invertir més és en tot allò que té a veure amb la promoció de la interculturalitat. Y darnos cuenta que esto va a ser así y que no hay vuelta atrás. No hay españoles, ni argentinos, ni... No, nos tenemos que mezclar. Y en la mezcla está el gusto y el aprendizaje del uno del otro. Soy una persona abierta y me gusta toda la buena gente que hay. Me da igual del sitio de donde provenga, puedo presumir de que tengo amigos de distintas nacionalidades, de distintos países. Yo me relaciono con todo. Con españoles, con marroquíes, con argentinos, con bolivianos, de cada etnia tengo una relación, la verdad, sin perjuicio, sin rechazo, sin preferencia ni nada. Les tengo todos igual. Nosotros pensamos que entre diversas culturas muy diferentes unas de otras puede haber siempre algo común, algunas cosas que para todas sean aceptables, agradables. Y bueno, eso es conseguir la interculturalidad, buscar lo que une unas culturas con otras. I sobretot es pot evidenciar com fomentem aquesta interculturalitat o diversitat i com estem a favor d'ella quan un nombre elevat de voluntaris que tenim a la casa són immigrants. I per a nosaltres la diversitat és l'element més enriquidor que tenim així i que donen molta resposta a les necessitats que tenim per el tema de la interculturalitat que tenim així a Creu Roja. I la interculturalitat ja no és ni tan sols una opció, jo crec, política. Sí que ho és, no? Però és que és l'única opció possible si volem realment cohesionar la societat, perquè si no cohesionarem una societat d'autòctons en la qual d'alguna manera es vinculen esporàdicament immigrants de diverses nacionalitats, però no hi ha un projecte compartit de ciutat. I jo crec que crear la interculturalitat, això s'ha estudiat moltíssim, és per alguns fins i tot utòpic i per tant, com és una tasca tan difícil, sempre fa falta que els governs s'impliquen molt més del que ho fan per a poder-la aconseguir. Hi ha diverses formes d'entendre la integració. L'arrelament social, les escoles d'acollida entren dins d'una forma d'entendre la integració que podríem anomenar una integració per mèrits. Lo de las escuelas de acogida fue un poco un proyecto que
que venía, una idea que venía de Francia, donde se estava pidiendo que la gente firmara un contrato d'integració. D'aconseguir fer els punts necessaris per tal de poder certificar, amb certificats i res més, no? Un nivell d'integració, entre cometes, òptim. Entonces de ahí les surgió la idea, sobre todo aquí en Valencia, con la escuela de acogida, de que la gente tenía que estudiar, tenía que pasar por esa escuela para conocer la historia de, en este caso, el País Valencià. No? O que facin un programa d'acollida, facin uns cursos d'acollida per ser persones que viuen amb nosaltres. I els hi preguntarem per coses de la història i tal que potser ni els mateixos valencians coneixen. El que es tracta és de fer polítiques i iniciatives que són per tots. Als immigrants es exigeix que controlen una llengua que els càrrecs públics més elevats no tenen per què controlar, i se'ls exigeix això no per a donar-los una feina ni per a fer-los consellers. Se'ls exigeix això per a que puguen viure en les nostres ciutats amb tranquil·litat sense tindre que fugir de la policia. No? Els informes d'arrelament és que sols tenen sentit en el cas de l'estranger que no té papers. I la integració en un context en el qual el que se li diu a una persona estrangera que està en situació administrativa irregular és que passe 3 anys en la irregularitat, que estiga 3 anys fugint a la policia en l'espai públic i utilitzant l'espai públic per a fer aquests cursos que suposadament van a marcar la seva integració. Si quan arriba el moment té una feina i a més pot certificar una sèrie de mèrits, nosaltres li donarem finalment un permís de residència i de treball. En Tabanes, en mi pueblo, sí que estaba ahí estudiando en valenciano, el castellano y también el curso de alimentación. Ahí no puede entrar los papeles sin tener estos. Es imposible. Te van a pedir todos los certificados, el valenciano, el castellano. Es toda una hipocresía. Cuanto más papelitos consiga, el informe será más favorable y más facilidad tendré de tener papeles. I les escoles d'acollida acaben sent això, un mèrit més, que des de delegació de govern es diu que no és més reconegut necessàriament, vull dir, no és requisit fer-les, que es plantegen des del govern autonòmic com a voluntàries, però que en la pràctica no són voluntàries, perquè molt poca gent de les que van a les escoles d'acollida anirien si no tingueren la necessitat de certificat. La gente lo necesitaba. Muchos de nuestros socios estaban en situaciones de dificultad para conseguir estos permisos de arraigo. Se comentó que si lo haríamos y bueno, nos ofrecimos a la Generalitat y los estamos haciendo. Altra cosa és que en algun cas la gent estrangera estiga fent cursos que li puguen ser d'utilitat i que realment puguen afavorir la integració. Yo considero que si yo llego y a mí me preocupa integrarme, voy a ponerme a estudiar por mis propios medios y me voy a enterar de la historia de aquí. Uno de los cursos que hemos hecho con más cariño y más a gusto es el curso que llamamos Conoce tu ciudad, porque pensamos que cualquier persona que está un poco excluida, quizá cuando conoce el sitio donde vive, las personas donde vive, la historia de donde está, pues eso crea lazos, crea un sentimiento de pertenencia y puede resultar muy interesante. Per exemple, el Conoce tu ciudad de l'Associació Intercultural Midrasic, fent-se aquest curs, les escoles d'acollida no crec que aporten res més del que ja s'estava fent en molts casos. No? Si tú tienes condiciones para integrarte, se dan las condiciones laborales, sociales, de vivienda, de estudios, pues no es necesario pasar por tantos cursos de formació, d'integració. És a dir, que les mesures que s'estan fent van en una línia que per mi no acaba de ser del tot encertada, perquè s'hauria de potenciar coses que són per tots. És pervers perquè obliga a la gent a fer una sèrie de coses que en molts casos no tenen per què ser realment útils per a la seva integració, perquè els obliga a fer coses que ells no estan d'acord en fer. Hi ha gent que justifica que això explicaria un compromís, no? Però jo crec que el compromís té que ser de tothom, de tots. Per tant, jo crec que aquestes mesures no promouen la integració, són mesures que promouen el que jo anomene la integració en la desigualtat. Cada cop que fem una cosa només per uns, ha d'estar molt justificat perquè al final repercuteixi en tots. Vostès no són ciutadans de ple dret, sinó que són ciutadans que aniran adquirint a poc una sèrie de drets. Això
Hi ha gent que diu que això explica per què tenen que firmar un compromís d'integració voluntari, que no és voluntari, perquè quan poses una llei d'arrelament i dius això servirà per tenir papers, no és voluntari, les condicions t'estan obligant, no? És una qüestió que només es pot entendre des d'una política no compromesa realment en la igualtat de drets. I la integració ve per la igualtat de drets y de obligacions. Si no hi ha igualtat de drets, no pot haver integració. ¿Por qué no se da la visión del inmigrante integrado perfectamente en la sociedad, el que paga impuestos, el que colabora a la sanidad igual que colaboramos los demás, porque está cotizando a la seguridad social? Creo que los rumanos que han venido y que vienen aquí tienen que sentirse como un valenciano más, porque pagan sus impuestos aquí, trabajan aquí, tienen los hijos que van al colegio aquí, y tiene que ser uno más de aquí. Si un alcalde quiere proteger a la ciudadanía, lo que tiene que hacer es conocer quiénes viven en su ciudad. Si no los conoce, si los convierte en fantasmas, evidentemente no puede proteger a los ciudadanos porque no sabe quién vive ahí, o sea que es contradictorio. La policía local, la misión que tiene es hacer cumplir aquellas ordenanzas de convivencia que fueron aprobadas durante la legislatura pasada e intentar, pues, de alguna manera que la convivencia entre todas las personas, tanto inmigrantes como propios ciudadanos de Gandía o personas que viven en Gandía, sea lo más correcta posible, sea lo más integradora posible y, por lo tanto, que se mantenga ese grado de poca delincuencia y bastante convivencia, por lo menos pacífica, dentro de lo que es el núcleo de la población de Gandía. Porque estaba haciendo la venta ambulante y me pillaban con bolsos y lo han cogido y tenía un juicio y me han sacado casi una multa de 200 euros. Si hay una policía que debe dedicarse a detener violadores, ladrones, etcétera, se dedica a detener a la gente por su rostro y sin cometer ningún delito. Nos encontramos que a partir del año 2000 va proliferando cada vez más y con más cantidad de personas la venta ambulante en este sentido en la playa de Gandía. Es un tema que es complicado, porque los políticos siempre dicen lo mismo, que las propias tiendas, los propios negocios se quejan de que es una competencia desleal. Realmente no es competencia desleal, porque lo que ellos venden no los venden en las tiendas. Y también se dice mucho, que es otra cosa que no es verdad, de que compran mercancía a la mafia. Y no es así, compran en los mayoristas, que compramos toda la gente que vendemos. Porque eso es ya una competencia y evidentemente la gente, los comerciantes de la playa se estaban quejando totalmente. Cuando ya el gobierno anterior se dio cuenta de que esto se estaba desmadrando, empezó, pues de alguna manera, podríamos decir, a perseguir un poco el tema de la venta ilegal. Ahora lo que yo he visto es que más que expulsión, porque no tienen dinero para enviar a la gente a su país, para pagar los billetes, les están aplicando muchas multas. Entonces les ponen multas que como mínimo son de 500 euros. Si no pagan la multa, que es una sanción administrativa, no les dan papeles. Tiene que tener un pacto hablando los inmigrantes y el ayuntamiento. A ver, ¿cómo le van a arreglar? Porque si pueden pagar impuestos y puede ser legales con utilización, pues a mí me parece mejor. Pues la gente no puede quedar en casa sin hacer nada. Tiene que hacer algo. Tiene que buscar la vida. Pues no puedo robar y vender droga, no. Tiene que buscar la vida. Pues la más fácil es pues, la venta ambulante. Ese, para mí no molesta a nadie. Es un trabajo más. Pero si tenemos otro pacto pagando impuestos, pues lo veo mejor. La venta ambulante tendrá que ser hoy un mecanismo más de subsistencia de varios sectores. Penalizar la venta ambulante, es decir, es condenar a una franja de la sociedad en medio de semejante crisis a la delincuencia. La verdad que es una medida de gran irresponsabilidad. ¿Cómo es posible que tú vengas aquí a intentar buscarte la vida, a ver si encuentras trabajo y termines encerrada en un centro de internamiento, como los que hay en toda España? En Valencia tenemos uno. En este centro de internamiento, por ejemplo, que es de los pequeños que tiene el Estado español, en estos momentos pueden haber 150 compañeras y compañeros encerrados. Lo primero que hay que recordar es que están encerrados sin haber cometido delito alguno.
es decir, no se les ha juzgado por ningún delito ni se les ha impuesto una condena de acuerdo al Código Penal, es una medida cautelar que es algo insólito, ¿no? que te puedan encerrar hasta 60 días por estar en situación irregular en este país, insisto, eso no es un delito, y que finalmente además te deporten. Son centros de internamiento de extranjeros. Nosotros decimos que son verdaderas cárceles de trabajadores. Es decir, la normativa europea, totalmente hipócrita y deshumana, lo que está planteando es que a los colectivos de trabajadores que vinieron por los flujos del éxodo de trabajo, se los criminalice y se los detenga por una falta administrativa, no por cometer un delito. Pero además es que las condiciones en concreto de este CIE no es el único ni mucho menos que es horrible, pero este centro de internamiento en concreto tiene unas condiciones lamentables. Son horribles, yo he estado allí visitando gente. Ahora ya no permiten que vayamos amigos, ahora solo familiares y abogados. Hay una buena noticia que por lo menos en Valencia hay alrededor de 20 abogados que defienden la causa, que se anotaron voluntariamente para defender a estos colectivos más vulnerables. Tenemos un equipo técnico, estamos también con un trabajo de acompañamiento a las víctimas cotidiano, ¿no? Desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista social, ¿no? Acompañamos a las víctimas en el proceso que tienen que sufrir ahí dentro. Bueno, en principio hay 72 horas que lo puede tener la policía a través de una redada racista, que eso es un problema. Los criterios de detención son por rostros. A mí me han parado muchísimas veces por ser negro, por el pelo que tengo. Es lo que me molesta. Porque puedes ir en la calle con 50 blancos y un negro. Van a ir a pedir documentación el negro, los blancos no. Para mí eso yo le llamo falta de respeto. A mí no me paran porque soy blanco y tengo pinta de españolito, pero un compañero que pueda ser de raza negra, de rasgos andinos, magrebí, evidentemente lo van a identificar y lo van a parar, eso hay que recordar que no está permitido. Hay gente que se está enterando y que no lo sabía. Hay mucha gente de aquí, incluso hay gente en el barrio de Zapadones, en Valencia, que no lo sabía, que tenía ahí una cárcel para extranjeros. Hay cosas que no se saben y desde luego cuesta mucho que se sepa qué pasa ahí dentro. Incluso cuesta que sepa que este señor que vive aquí enfrente sepa que lo que tiene al otro lado de la calle es un centro de internamiento para encerrar personas que no han cometido ningún delito, ¿no? Yo creo que la población autóctona los hubiese rechazado, porque creo que es una vergüenza. Yo creo que es una vergüenza. El problema es que el Estado español hoy sistemáticamente a través de los CIE viola los derechos humanos. La integració s'afavoreix garantint un mateix catàleg de drets i deures a tots els ciutadans. El retorn voluntari és un programa que Creu Roja Espanyola té de fa molts anys. Aquest programa no és de fa ni de 3 ni 4 anys, fa més de 10 anys que existeix. I és un programa en el que la persona decideix voluntàriament retornar al seu país de forma definitiva. Hay mucha gente que habla de retorno. A los que quieren volver, pues intentamos ayudarles, apoyarles a que vuelvan. Cada uno es libre de decidir lo que quiera. Sí que n'hi ha estrangers que volen retornar al seu país, un retorn voluntari. Retornar voluntàriament al país és fàcil quan, per exemple, tens recursos que estàs pendent del desempleament i els vols invertir en això com per a retornar, ¿vale? Això seria un tràmit. Però és que no tenen recursos per a retornar al seu país, és un poc més complicat perquè depenen d'un programa de retornament voluntari que té un pressupost limitat. I, clar, està en funció també de la demanda que n'hi hagi. S'ha de fer un informe justificant les causes per les que es vol retornar, s'envia al centre de programes de retornament voluntari i allí, entre totes les demandes que n'hi ha, valoren les situacions que són més complicades, o més conflictives i més urgents de retornar. Per tant, el retorn voluntari ha sigut la ferramenta que avui en dia moltes famílies estan sol·licitant i sobretot el motiu és econòmic. Les persones no tenen feina, deixen de tindre ingressos, no poden mantenir ni ells mateixes sí ni a la seva família en el país d'origen i per tant decideixen retornar definitivament al país d'origen del que venen.
No pienso volver en Bulgaria, porque más por mi hija. Mi hija ha nacido aquí, ella es ella es una valenciana, habla valenciano como un valenciano que anda por la calle, no tiene ni siquiera acento. Su vida es de aquí, sus amistades son de aquí. No, de momento no pienso volver en Bulgaria. Quieren que volvamos, quieren que nos vayamos, pero es que yo lo veo muy difícil volver, muy difícil, porque 12 años, mi niña es española y yo me adapté a muchas cosas de aquí. Vas otra vez de nuevo, coger la maleta y volver a empezar de cero. Cuando eras sola, bien, pero con familia es muy difícil, la veo muy difícil. Un día, no sé si va mal o bien, pero un día seguro sí que volveré a mi país, porque es mi tierra. Para mí no hay más bonito que mi tierra. Ahora en este momento no soy ni de allá ni de aquí, o soy más de aquí que de allá, porque 22 años pesan muchísimo y todos los años que he ido de vacaciones han sido vacaciones, simplemente vacaciones. Entonces, no creo que vuelva. Yo creo que algún día saldrá el sol. Saldrá el sol y habrá soluciones para toda la gente, toda la humanidad española, marroquí, lo que sea. Toda la humanidad quiere salvarse de esta situación, porque todo el mundo está sufriendo. No hay vuelta atrás en esto. O salvamos el mundo para las generaciones que vienen, dejamos de ser egoístas, el mundo se va a hundir definitivamente. La fuerza que tienen los jóvenes, bajo todos los aspectos, los sueños, las ilusiones, los grandes tampoco debemos perderla. El futuro tiene que verse como bueno, como posible, como mejorable, porque si no, no valdría la pena.